y la crisis desde el 2014. Quiero empezar con un dato que es muy manipulado por parte de ciertos comunicadores, geopolíticos, expertos en temas militares, que quieren justificar la invasión rusa de Ucrania basándose en el conflicto del Donbass, diciendo que desde el 2014 había 15.000 muertos civiles en Donetsk por culpa de los bombardeos continuos por parte de Ucrania, y la realidad es que hay 15.000 muertos, pero son 15.000 muertos en todos los años, pero sumando civiles y militares. Ahí tenemos un poco unas gráficas de los civiles muertos. Los que están en un color son los rusos y los otros son los heridos, ¿no? Muertos y heridos. Si os fijáis, no suma mucho, pero en otra gráfica que tengo ahora, que si podéis poner la otra gráfica, que me parece más espectacular, si os fijáis, eso que veis subiendo al final es el comienzo de la guerra en el 2022. Lo de abajo, una línea que está muy cerca de cero, es los muertos en el conflicto en el 2014, cómo va avanzando desde un pico máximo de 2014 con unos 4.000 muertos, va descendiendo y ya después se mantiene muy bajo hasta el 2022. Es decir, la causa que dijo en aquel momento Putin de que se había recrudecido el conflicto del Donbass y que se producían muertes continuas de rusos en Donetsk, por ejemplo, en la ciudad, es un dato falsificado o malinterpretado intencionalmente. Si os podéis fijar cómo sube justo en el comienzo de la guerra. Aparte, hay un personaje que dio la razón a esta gráfica, que es Prigozhin, que dijo que en uno de sus vídeos antes de su Wagnerada, que la guerra la comenzaron por unos intereses que no eran realmente los intereses de Rusia y que se basaban en un dato falso. La guerra era una guerra entre soldados, en los que se disparaban entre los soldados con muy pocas bajas civiles. Por desgracia, los muertos siempre existen en las guerras, los muertos civiles también, pero yo os voy a dar unos datos que saqué de una página de las Naciones Unidas y de la OCDE, que son 14.000 bajas en el conflicto desde el 2014 al 2022. Bajas mortales, ¿vale? Muertos. Civiles, 3.393 de ambos lados de la guerra, ucranianos de ambos lados. Del ejército ucraniano y voluntarios de Ucrania, 4.641. De milicianos de Donetsk y Lugansk, 5.772. Y fuerzas del ejército ruso, desde el 2014, entre 400 o 500. Si os fijáis, la suma se acerca a los famosos 15.000 que dan muchos medios y muchos influencers de YouTube, pero es una falsificación, porque ellos dicen que son civiles y la realidad es que son bajas, la mayor parte de ellas militares, de ambos bandos, que es lo normal en una guerra. Por desgracia, mueren civiles en todas las guerras, pero no se puede manipular la realidad para justificar una invasión. Y hay gente que todavía no pidió perdón por esto. Tampoco pidieron perdón por el derribo de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines, diciendo que habían sido otros, cuando las pruebas de los tribunales internacionales demuestran claramente la culpa de una batería rusa cedida a la milicia de Donetsk. No se sabe quién la manejaba, y a eso empezaremos a hablar ahora. Pues, Anfisa, este es el comienzo del conflicto, es decir, esta guerra actual se basa en esta excusa. Y quería decir que los últimos años, antes de empezar la invasión masiva, los daños entre los civiles eran mayormente porque la tierra ucraniana, la tierra de Donbass, estaba llena de minas y simplemente pues, había pues, adolescentes que jugaban, pues, han encontrado algún explosivo y pues, por manejarlo pues se reventaban. Los tractoristas, muchísima gente de agricultura sacrificaron su vida por nada, porque simplemente por mala suerte. Últimas bajas en el año 2021, que me parece que eran 20 bajas civiles, todas eran a la base de explosión sobre las minas. Es que de hecho hay una gráfica que no imprimí, que era sobre muertos con minas, y eran eso, unos números que sumándolos y llegan a que digamos que la gente no se murió de un bombardeo intencionado, no se murió por un tiroteo. Esto no era, digamos, no era el contexto bélico, sí, ya era pues ya el eco
bélico Digamos, que en el la 2014, herencia. claro, en 2014-2015 sí hubo combates con fuego artillero, pero a partir de ahí se fue descendiendo Sí. y de vez en cuando había algún combate a pequeña escala, pero los muertos, es lo que comentas, es decir, las minas, que es lo que yo vi en varias gráficas, de muertes por minas. Pero lo importante es cómo se manipula ese dato para justificar la operación especial que tiene como objetivo, por un lado, anexionarse un territorio, aunque ellos llamaban liberar, y por otro, acabar con el gobierno de Ucrania, ¿no?